Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Amigos, muy buenas tardes, amigos y amigas. Gusto en saludarles, comenzando este lunes. Me da mucho gusto que estén ustedes otra vez con nosotros y desde luego nosotros con ustedes. Miren, en esta ocasión tenemos un programa que, como habíamos anunciado, titulado Los Feminismos Hoy. Nos acompañan para empezar nuestro compañero José Escárcega. José, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Hola maestro, muy buenas tardes. Pues sí, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un tema muy interesante en nuestra actualidad, en nuestra agenda e imaginario tanto político como social, ¿no? Claro. Todas estas implosiones que han ocurrido alrededor del mundo. Implosiones y explosiones. Sí, así es. Y bueno, para eso trajimos a la maestra Estela Suárez, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Pues si quieres presentarnos a la maestra. Maestra, gusto en saludarle, bienvenida. Gracias. A nuestro programa Puntos Suspensivos. Gracias, muy amables. Claro, mire, la maestra Estela Suárez Aguilar, ella es originaria de Argentina, del norte de Argentina, en Tucumán, nació, y en la época de los años 70 migró a lo que era el Chile de Salvador Allende, y después del golpe tuvo que emigrar a Perú, y posteriormente se tuvo que establecer aquí en nuestro país, siendo una de las maestras fundadoras de la Facultad de Economía, en lo que era el Centro de Investigación Económico-Social de la Facultad de Economía, y dando inicio a una de las más largas y mejores corrientes de pensamiento que hay en la Facultad de Economía. Muchos de mis maestros han sido algunos suyos y actualmente todavía laboro con ellos, y más bien la maestra Estela ha dejado escuela de pensamiento no solamente en una cuestión económica, sino, como vemos ahorita, en una cuestión feminista, porque ella ha sido de las pioneras en trabajar los temas femeninos, sobre todo en las maquilas. Me estaba contando que allá en Tijuana, en Ciudad Juárez, es un tema que no había sido estudiado en el país, y sobre todo que es pionero a nivel Latinoamérica, ¿no? Ha trabajado para la ONU, ha dado conferencias en China, ha estado en varias partes del mundo dando esta noble actividad tan necesaria para entender, ¿no?, este problema que hoy aqueja a las mujeres a nivel mundial, ¿no? Sí, así es. Pues pues no, la verdad es que da gusto que tengamos a una gente del nivel de la maestra Estela Suárez, porque como tú sabes y como sabe la maestra, pues los últimos, yo no diría años, quizás en los últimos meses, hemos visto una verdadera, tú dices implosión, pero es explosión, ¿verdad? De una ola feminista, que entiendo que ya será la tercera o cuarta ola feminista que se presenta a nivel planetario. En América Latina, desde luego, este fenómeno pues lo hemos visto explotar de manera muy fuerte. Por ejemplo, en el caso chileno, ahí estamos viendo una lucha muy fuerte, incluso las mujeres de Chile, ¿verdad? Esta asociación de mujeres chilenas que se llama La Tesis, que ha hecho popular una canción ahí, que ahora las mujeres que están en el feminismo la han estado cantando. No solamente en el caso de Chile, en el caso de Ecuador, de Perú, desde luego en el caso aquí de México, pues hemos visto también una gran cantidad, una buena efervescencia de mujeres. Simplemente aquí nada más aquí en Guadalajara, ¿verdad? En la FIL también se presentaron las mujeres feministas haciendo un verdadero movimiento, ¿verdad? Haciéndose presentes, explicando cuál era su situación y su posición, siendo incluso respaldadas, ¿verdad?, apoyadas por sus compañeros, los compañeros que apoyan su lucha feminista, ¿verdad?
Así que por donde quiera que volteamos, nosotros vemos que el asunto pues está muy candente. Incluso pues tenemos aquí en nuestra propia universidad, ¿verdad? La Facultad de Filosofía, pues las muchachas tienen prácticamente cerrada la facultad, y también vimos que en la Facultad de Ciencias Políticas, y en fin, los movimientos están, pero sí activos, de tal manera que sí hace falta, ¿verdad?, que alguien nos explique con el nivel de que la doctora nos puede explicar, pues cosas que uno puede pensar, pues dice, feminismo, pues eso debe ser muy fácil, ¿no? Pues se refiere a féminas, a mujeres, pero evidentemente que se trata de una cuestión sociológica, política, económica, bueno, de todos los niveles a tratar. Entonces, sin más, damos la palabra aquí a la respetable maestra Estela Suárez, ¿verdad? Agradeciéndole su presencia, y empezamos por preguntarle a la maestra que le explique aquí a nuestro auditorio, pues así en términos muy general, ¿verdad?, qué debemos entender por feminismo, para que no sea una explicación así sencilla, sino más la elaborada, ¿verdad? Y sobre todo, ¿no?, que venga de una mujer, porque a lo mejor nosotros tenemos una concepción, sí. Y es obviamente que las mujeres tienen su concepción, ¿no? Y es la que necesitamos saber. Mucho mejor que la nuestra. Mejor, quizás no que la de ustedes, sino sí de la consecuencia de la lucha por esto. El feminismo fundamentalmente es la defensa de los derechos humanos y de la no discriminación contra las mujeres en todas las actividades de lo que los derechos humanos son los que mandan, ¿no? Es decir, las mujeres, hay compañeras que dicen que tenemos que hablar de los derechos de las humanas, porque los derechos de los humanos solamente los respetan en los hombres y no en las mujeres. Esto, digo, no es una fantasía, porque todavía en muchos países las mujeres no tienen ninguna capacidad para aspectos principales de la vida. Actualmente, con esta misma lucha que se está dando actualmente contra los violadores, que tienen una canción que salió de China y ahora está hasta en la India cantándose, ¿no? No somos culpables de cómo nos vestimos, de cómo caminamos, de cómo somos, sino el violador eres tú. Todavía hay países en que se ha castigado a las mujeres que han salido a cambiar esto. Son países de religión musulmana, pero no les tengo el nombre ahorita. Estuve buscando en el periódico para verlo. No sé si es Turquía, porque es un país bastante ligado a Occidente, Turquía. Sí, ¿no? Pues está un poco a relativamente caballo es un país muy importante, tránsito, como ¿no? lazo entre lo que es Rusia y sus aliados y Occidente de Europa y demás. Es una bisagra geopolítica. Sin embargo, yo creo que es el que he visto, la revisé a las cosas que tenía la noticia, pero ya no tuve tiempo de encontrarla exactamente para dar la realidad. Pero esto significa que el hecho de que las mujeres todavía tengamos que luchar por los derechos humanos básicos, como las de expresarnos, significa que hay mucha lucha por hacer todavía en el mundo. A ver, doctora, antes de que entremos más, bueno, lo estamos viendo a fondo, pero más a fondo con algunas cosas propiamente del feminismo. ¿Hasta qué punto, cuando usted habla, por ejemplo, de que es una cuestión de derechos humanos, desde luego también, pero no habrá una cierta arbitrariedad? A ver, dígame usted. Yo lo digo desde una parte, honestamente, ignorante, ¿verdad? No hay una cierta arbitrariedad de Occidente al querer imponer, por ejemplo, el tema de los derechos humanos con una óptica muy occidental, muy europea, por ejemplo, en Medio Oriente. Claro, nosotros sabemos, acá viéndolo desde esta óptica,
pues que por ejemplo en el Medio Oriente, bueno, hay cuestiones muy complicadas con respecto a las mujeres y las tienen en una situación tremendamente complicada, pero a veces hay cierto abuso de Occidente, sobre todo como pretexto para intervenir en países, ¿verdad? Usted que ha estado en otros países y puede ver esta situación. O sea, se abusa de los derechos humanos para imponer a veces cuestiones políticas, yo estuve económicas. en el Asia, estuve en Sí. China, estuve en Singapur, y ahí me dicen, es que los derechos humanos son un invento de Occidente. Nosotros no inventamos los derechos humanos, nosotros tenemos derechos sociales y no humanos. Estuve en Singapur, donde castigaron a un chico, a un joven, con latigazos porque había rayado el carro de una persona. Con latigazos públicos, en la plaza pública. Y ustedes ven, Singapur tiene edificios de último modelo, sí. es un país que no cobra, no tiene impuestos. Muy rico también, ¿no? Porque es increíble, pero la cuestión de los derechos humanos no está reconocida a nivel mundial, no es cierto que está reconocida a nivel mundial. Y es una cuestión muy importante que las mujeres también puedan gozar de todos los derechos humanos que están aprobados a nivel internacional por Naciones Unidas, por los organismos internacionales que también atienden a problemas sociales y no solamente económicos. Claro, pues quizás hasta sin querer imponer, José, discúlpame, estaba usando de la palabra, a lo mejor hasta sin querer imponer, simplemente será cuestión de que, por ejemplo, si en algunos de esos países, como usted dice, hay derechos sociales, pero la mayoría de los derechos son para los hombres, ¿verdad? A lo mejor si los igualaran, nada más que fueran también para las mujeres, se adelantaría mucho. No, es que no hay derechos individuales humanos, ni para hombres ni para mujeres. Sí. Ellos niegan los derechos humanos. En los casos que yo estoy planteando, lo dicen abiertamente, no es un invento. Ese es un invento de Occidente. Nosotros no tenemos derechos humanos. Lo que tenemos es derechos sociales. Y los derechos humanos, porque al chico lo estaban latigando en la plaza pública y es un castigo físico con sangre ahí pública para que sea de escarmiento a todos los que quieran hacer lo mismo. Eso en Occidente es falta de derechos humanos y es un muchacho, no era una mujer. Sí. ¿Qué le van a dar a las mujeres? No sé. Claro. ¿Cómo ves el asunto, José? Está bastante complicado en términos de cultura, ¿verdad? Y fíjense que para eso yo seleccioné una imagen que ojalá la producción no la pueda proyectar. Ajá, es una imagen de una feminista muy reconocida, Angela Davis, Sí. ¿no? Donde ella nos plantea que no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar, ¿no? Entonces me parece que ese es uno de los fundamentos del feminismo, ¿no? O sea, es inaceptable, ¿no?, que no podamos compartir los mismos derechos si eres mujer, o como en el caso de ella que también lo planteaba, ¿no? Si eres mujer, si eres afrodescendiente y aparte comunista, eres todavía más discriminada, ¿no? Y negro, ¿no? Sí, negro, ¿no? Sí, ahora sí que al decir esto de afrodescendiente, pues estamos incluyendo esta cuestión racial que existe en el seno de Estados Unidos, y estamos hablando de los años 60, ¿no? 70. Y bueno, entonces realmente Occidente pues siempre ha pregonado que está como en cierta vanguardia, ¿no? Pero ya cuando vemos en el interior vemos que tenemos muchos problemas, ¿no, doctora? Claro, pero además les digo, Naciones Unidas, los derechos de la mujer, empezó a plantearlo la ONU en una comisión de la condición jurídica y social de la mujer en el año 1946. Es decir, no, a nivel mundial se habló de estos problemas, Sí. no con la misma claridad de ahora, pero
así a nivel de un exquisito lugar como es Naciones Unidas de los máximos dirigentes, digamos con una concepción más internacionalista del mundo, de cada país, estaban ahí en Naciones Unidas de alguna manera, ¿no? Y tuvo que haber pasado una guerra mundial quizás para que se sentaran a platicar sobre estos temas. Fíjense que yo creo que el feminismo se desarrolla realmente más bien en una etapa de amplitud de relaciones internacionales a nivel mundial. Yo diría que hacia los años 60, 70 es cuando empieza toda una liberalización comercial que impulsa también mayores relaciones personales de los movimientos sociales, de los movimientos independentistas, en fin, ¿no? Que son cambios mundiales que se van dando y que en otros países se rechaza claramente también, ¿no? Y tienen sus consecuencias de diferenciación, y hay países que tienen, actualmente ha habido precisamente en un país, como digo, de religión musulmana, no me acuerdo cuál es, pero una represión con las mujeres que salieron a plantear de la no discriminación y los derechos básicos, ¿no? Fíjese, ahorita que nos está planteando esto, surge una pregunta. ¿Podemos asociar el feminismo a una corriente política? ¿O no, señor? ¿O es más amplio? Fíjese que no. Pero no me imagino una corriente conservadora feminista, doctora. No, pero los revolucionarios también han sido muy rechazados, porque es el liberalismo y los revolucionarios se dicen marxistas de izquierda. Yo he escuchado hasta mujeres diciendo que son los liberales, mujeres de izquierda en Argentina, que son los liberales, esos no son los de izquierda. Es decir, no, el feminismo es rechazado de diferentes formas porque los partidos políticos más bien son más dirigidos por hombres que por mujeres y con una política. Las feministas critican a Marx porque Marx quiso mandar las mujeres a la casa. Ah, mire. Que se prohíba el trabajo femenino porque los hombres tenían que mantener a las mujeres y a la fuerza de trabajo. Entonces, por eso que el salario debe ser equivalente no tan solo al mantenimiento de una persona, sino también de su prole, de su reemplazo, de su familia, ¿no? Es el salario familiar de Marx. Y las mujeres corridas de las fábricas salieron a vender violetas en la puerta de los hoteles, de los teatros y de los... Así que la feminista, hay un artículo famoso, no recuerdo en estos momentos la autora, pero es el infeliz matrimonio entre el feminismo y el marxismo. Okay, entonces, más claro, échenle agua. No, sí, nos queda bastante claro. Entonces, el feminismo no puede ser concebido dentro de un pensamiento político. Tiene una agenda que necesita ser vista desde un punto, desde un ángulo en donde tenemos que concebir a la mujer como con sus derechos, usted decía humanos, ¿no? Es como un sector mundial. Porque la población, miren, los hombres sabrán muchas cosas, pero no pueden parir hijos. Las mujeres son las que los paren. Entonces la población mundial depende en gran medida de que las mujeres existan. Y en ese sentido,
hay países que están más sometidas y menos sometidas por ese poder que tienen las mujeres. ¿No? Sí. Entonces, eso hace que de muchas maneras, digamos, viven procesos que tienden a impedirles no tener una actitud de trabajo permanente, que tienen embarazos, tienen, en fin, el acceso de las mujeres al mercado de trabajo ha sido un fenómeno, una posibilidad que inclusive se luchó por leyes que no las discriminen, que se paguen las demandas que se necesita, la reproducción, en fin, ¿no? Y de eso viene una serie de derechos sociales que tienen las mujeres y que ahora también hay en algunos países licencia paterna para que la mujer no cargue solamente con la crianza y derivación de los hijos, sino que participe también la fuerza de trabajo masculina. Acabo de estar en un evento de este tipo, este fin de semana creo que fue, que me invitaron ahí, en un evento de este tipo, precisamente sobre ese tipo de cuestiones de demandar mayores responsabilidades a los hombres también, porque eso las perjudica a las mujeres en los mercados de trabajo. Y estaba gente de la OIT ahí organizando eso, muy buenos han sido los ponentes que han estado. Claro. Entonces, el feminismo también tendría, o sea, vamos, así a muy grandes rasgos, tendría una variable, podríamos decir, que es una, pues, ¿qué se puede decir? O es una lucha, es una forma de lucha, por decir, el feminismo, pero también tendría una beta teórica, ¿verdad? Supongo que también tiene elementos de carácter teórico, o sea, no es solamente la lucha, sino la lucha con elementos, por decir, algunos elementos que usted nos pudiera comentar que han servido, digamos, de tesis, de sostén filosófico, político, del feminismo, ¿no? Comentaba yo hace rato con José sobre el paternalismo, ¿verdad? Que es un término, patriarcado, ¿verdad? Sí, patriarcado, que es un término que el feminismo utiliza mucho, pero pues el patriarcado tiene también elementos de carácter muy ancestral, muy antiguo. Claro, no quiere decir que eso justifique que la mujer sea sometida. Yo creo que no se justifica en el mundo moderno, en el mundo más desarrollado, porque ha habido, no sé cómo explicarlo mejor, no se justifica. En la Edad Media, por ejemplo, las mujeres no tienen un desarrollo cultural que posibilita el mundo moderno actualmente, ¿no? La escuela para todos, hombres y mujeres, la universidad. Las mujeres han tenido más derechos en países capitalistas democráticos que en el mundo medieval, que en el mundo antiguo, ¿no? Y y son producto de desarrollos más bien de lo que es la conciencia de la democracia. La democracia de los griegos no contemplaba a las mujeres, era para los hombres. De ahí viene el término. Pero tenían la diosa de la... Eso sí, por lo menos eso. El politeísmo no era tan patriarcal como las religiones monoteístas. Todas las religiones monoteístas son patriarcales y son favorables al patriarcado. El politeísmo los griegos tienen la principal figura divina es la Atena, ¿no? Y el Ateneo es el principal templo en Atenas. Así es. ¿No? Y era hija de la cabeza de Zeus, no de la costilla de Adán. Nada más. No, pues bastante interesante. O sea que necesitamos repensar muchas cuestiones, tanto religiosas como culturales, ¿no? Y precisamente, fíjese que
cuando nosotros hablamos de la sociedad griega, hablamos de mitos, ¿no? El mito griego, el mito hindú, pero se nos olvida también que un tiempo fueron religiones para esa gente. Claro. A eso, en ese tiempo, pues sí era una cuestión de creencia, creer en Zeus, era una cuestión Claro, pero de además creencia. los dioses politeístas de los griegos eran con todas las pasiones, las virtudes y las cuestiones de los humanos, nada más que eran inmortales. Era la única, en los griegos, en Atenas, esos eran los dioses griegos. Y así, con esa concepción, la diosa principal de Atenas es Atenas. ¿Es Palas Atenea? Palas Atenea. Sí, el principal templo griego era el de Palas Atenea. Sí. Entonces, y es la diosa de la inteligencia, como digo, no es la costilla de Adán, no es lo mismo, nace de la cabeza de Zeus. Claro, y entonces, como usted bien dice, estas religiones monoteístas como el judaísmo, el islam y el cristianismo han desdeñado el papel de las Claro, mujeres. no, son patriarcales todas. Todas son sí, Hay fortalecen un Dios el único, patriarcado. ¿no? Padre Sí. de todo lo visible y lo invisible. Sí. No, y además la Virgen María, para ser madre de Dios, tenía que ser virgen, además. Todo un problema con el sexo tiene. El orgasmo femenino. Ahora está el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Hace poco me mandaron un mail con el Día Mundial. Ahí lo mandé a todos mis amigos hombres que sepan. Fíjese, entonces, esto me llevaría a una siguiente cuestión, maestra. Entonces, ¿debemos de reformular la educación? Porque yo creo si eso que es fundamental. Y hasta Mire, la religión, perdón, de nuestro pueblo. Yo creo que es fundamental la educación. Es fundamental tanto para todos los tipos de prejuicios raciales y todo eso, ¿no? Todos los tipos de discriminación. La educación, yo creo que tiene que, y sobre todo los problemas relacionados con, tanto con el género, que es el caso de mujeres y hombres, como con el problema de lo que es los derechos de la diversidad sexual. Eso de que hay dos sexos ya cada vez suena más falso. Los sexos son muchos, y todo el mundo tiene el derecho de amar y ser amado, siempre que no haya violencia con quien quiera. Yo creo que es uno de los postulados hay muchos feminismos también. Sí, eso. Como podrán ver, yo soy una que no coincide con muchas otras. Pues titulamos nuestro programa Los feminismos hoy. Pero sí es muy importante, digo, cada vez más a nivel latinoamericano, esto está muy claro. Uno de los principios del feminismo es contra la violencia hacia las mujeres, de todo tipo. Y el otro es por los derechos de la diversidad sexual. Porque las mujeres también pueden ser lesbianas o pueden tener una identidad femenina en un cuerpo masculino, que son los trans. Pueden ser, y todas hay, a nivel latinoamericano, eso es parte de los postulados del feminismo. En México todavía se discute. Yo acabo de venir hace poco de un encuentro feminista que tuvimos y si se decía de tal cosa, si se decía tal otra, estaba ahí todavía en la discusión y en ver si no, si sí, en fin. Entonces son cosas que se están avanzando en términos de tener una concepción más libertaria de los derechos humanos de la gente siempre que se ejerzan sin violencia. Y eso es lo principal. Está bien. Pues estamos esperando los compañeros de la producción. Nos van a ayudar a contactar a una persona, José, para que haga una denuncia pública, ¿verdad?
Precisamente que es esto que estás, con lo que está cerrando la maestra, ¿no? Sí. El ejercicio de la sexualidad, ¿no? Sin relaciones de poder, sin relaciones de acoso, sin sometimiento, ¿no? Y ahí tenemos a una compañera, se llama Katia Romero, que en un momento más la vamos a enlazar, ¿no? A escuchar. ¿No? Sí. A escuchar, porque es muy importante, ¿no? Que ahora las mujeres asuman un rol activo, ¿no? Y que no permita más este tipo de comportamientos ni de prácticas, ¿no? Porque pareciera que las mujeres aún no dan ese paso y tenemos estos casos, ¿no? Que se dan en el transporte público, que se dan en la escuela, que se dan en el trabajo, que se dan en la vía pública, que se dan en el seno familiar, ¿no? Y entonces no solamente es también esta cuestión activa de las mujeres, sino también uno como hombre, ¿no? Y me parece que eso es una pregunta que también nos debería de responder un poquito más adelante, ¿no? Cómo el machismo, ¿no? También es violento a los hombres, ¿no? O usted cómo la vería, pero si quiere un poquito más adelante para que esté. Pues puede ser violento y puede ser pasivo desde las leyes, desde las leyes, ¿no? En el sentido de defender de una manera distinta los derechos de las mujeres que de los hombres, en muchos casos. Entonces, hay que educar a los jueces. Uy, sí. En primer lugar a ellos. Y son cosas que como que permean los diferentes niveles de una sociedad y de una realidad histórica, tanto ideológicos como familiares, para ponerlo más arriba y lo más pequeño y lo más inmediato. Y esas cosas son importantes para poder entender, digamos, son muchos los ámbitos en los cuales uno descubre machistas que no encontraba, que no pensaba o que no creía que podían que lo ser. fuera, ¿no? Sí, no es tan sencillo y hay que estarlo permanentemente detectando, hablando, platicando, porque hace falta que uno pueda tener el diálogo que en otros países no hay. En ese sentido, en el sentido del diálogo, ¿podría ser un poquito más amplia? ¿A qué se referiría? Que poder decir es una actitud machista esta por tal cosa o por tal otra, porque hay veces que uno se molesta y no sabe explicarlo también, porque no todas las mujeres viven aterradas, muchas por determinadas circunstancias y no pueden. Entonces, si uno lo socializa como problema, no la persona que está afectada, pero sí como problema, y se puede avanzar en discutir que esas actitudes machistas violan, que esas agreden, puede darse mejores alusiones a los que se sienten. Hay gente que se siente atacada porque uno defiende cosas, ¿no? Claro. Sí. Y sí, mire, en ese sentido, bueno, aquí ya tenemos a Katia Romero. ¿Nos escuchas, Katia? Bueno, Sí, bueno. los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya estamos Ay, aquí qué bueno. contigo. Pues sí, fíjate, le estábamos diciendo a la maestra precisamente esta cuestión de la violencia que vivimos, que mucho es responsabilidad de nosotros como hombres, hacia ustedes como mujeres, y queríamos que nos relates tu caso, Katia, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo milité en una organización en México que se llama Movimiento de Liberación Nacional desde 2016.
y pues desde que comencé a trabajar ahí tenía que relacionarme con el principal dirigente de la organización, Marcos Tello. Mi trabajo cotidiano pues se desarrollaba con él, porque él era, digamos, como la cabeza del equipo. Esta organización, para que pues se entienda un poco más como el contexto, es una organización de izquierda que trabaja por construir el poder comunitario, sobre todo. Tiene mucho trabajo de base y pues nosotros estamos ahí, damos trabajo voluntario, digamos como para construir un futuro mejor para todos y todas, ¿no? Y eso incluye, obviamente, la liberación de las mujeres. Conforme fue avanzando mi trabajo dentro de la organización, bueno, él desde el inicio comenzó a acosarme sexualmente, sin embargo, de alguna manera no normaliza, ¿no? Las mujeres normalizamos el acoso sexual y pues nunca le di la importancia que debía. En una ocasión yo traía un dolor en la espalda y él comenzó con ese pretexto a tratar de tocarme. Por lo que lo hice a un lado, le dije que ya no quería trabajar a solas con él en ningún lugar porque me sentía muy incómoda. Y él lo aceptó en ese momento, incluso culpas. Sin embargo, poco después, en una de las brigadas que hicimos al estado de Puebla, era muy común que rentáramos un solo cuarto para los que íbamos a las brigadas. Y mientras yo estaba durmiendo, él trató de tocarme, empezó a tocarme, de hecho, hasta el momento en que me desperté y lo hice a un lado. Por la posición de poder que él ocupaba, bueno, que él ocupa aún en la organización, pues no me dio miedo hacerlo público, decirle a otra gente en ese momento, y de hecho él mismo me pidió que no lo dijéramos nunca, que no se expresara nunca por el bien de la organización. Sin embargo, después de que pasó eso, él comenzó a aislarme de todos los espacios en donde yo participaba, comenzó a inventar calumnias de que yo quería tomar la dirección, que yo quería imponer otra línea política, cuestiones que no tenían nada que ver con la agresión con la que he sido víctima y con la que él justificaba su campaña de desprestigio contra mí. Así como decido ahora hacer pública esta denuncia, sobre todo porque pues el objetivo principal es que no se sigan repitiendo estas conductas, que los hombres no sientan que pueden disponer de nuestros cuerpos, que pueden agredirnos sin que haya consecuencias, y menos en un espacio. A mí lo que me parece más es que se dé en un espacio que se dice antipatriarcal, que se dice luchar por los derechos humanos, que se dice luchar por la liberación de la mujer, y que el combate a estas prácticas debería ser de sus principales luchas. Híjole, pues sí, la verdad es que es bastante delicada la situación y te agradecemos mucho que colabores haciendo esto público, que tengas el valor de hacerlo y como decíamos con la doctora, ¿no? Sí. Esta necesidad de diálogo permanente que necesitamos para que estas cosas se sepan y sobre todo que no se repitan, ¿no? Porque sí es bastante nocivo para los movimientos sociales, para la lucha de los derechos y sobre todo en tu caso, Katia, que nos ayudes a las compañeras a identificar esas situaciones que tanto como hombres, como tú bien dices, mujeres, se normalizan, pero que realmente son situaciones de acoso, ¿no? Claro, pues yo estoy segura que la mayoría de las mujeres hemos pasado por situaciones así.
que no nos atrevemos a decirlo, que sin embargo se trata de abuso sexual. Nadie puede tu cuerpo, ¿no? Sin tu consentimiento, y que a lo es la punta del iceberg de muchas otra cadena de violencias que sufrimos las mujeres hoy en día, ¿no? Las cifras son aterradoras. Cada 4 minutos a una mujer, cada día se asesinan a 9 mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que si decidimos alzar la voz desde estas agresiones, identificándolas, como tú dices, podemos comenzar a abonar para que ya no se repitan, para ya no permitirlas. Así es. Maestra, ¿quiere comentar algo con la compañera? Lo único que puedo comentar que lamento, porque uno cree que callándose pueden disminuir las cosas y aquí se agravaron. Es necesario aprender a parar y a hablar, ¿no? Puede haber pasado a mayores, qué bueno que no pasó, porque hay veces que después se pueden dar situaciones así de estar en un lugar más imposible de manejar y que sean peores las consecuencias. Lo lamento mucho lo que sufriste. Y es bueno difundirlo para que la gente también aprenda, las mujeres aprendamos más a parar estas cuestiones a tiempo. Así es. Katia, ¿te gustaría comentarnos algo? Bueno. Pues, oye, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Sí, no, pues solo agregar que yo creo que si las luchas de las mujeres es fuerte, es justo porque estamos cansadas de sufrir agresiones, Ya sé. subirnos a nuestra casa y que no sabemos si vamos a regresar con vida, ¿no? Yo solo quisiera que la manera que salimos Está fallando. a gritar. Sí, mira, Katia, ahorita nos está fallando un poquito la comunicación. Te volvemos a marcar para que para que concluyas, ¿no? Porque se cortó lo último. Ok. Dale. Lo marcamos ahorita, sí. Gracias. Doctora, pues como puede ver, aquí el acoso, pues viene una gente que se dice de izquierda, ¿verdad? Lo cual revela lo que estábamos comentando hace rato, que el machismo, las prácticas de acoso, eso, pues no tienen ideología. Supongo que estamos aquí hablando de una organización política progresista, ¿verdad? Pero la gente, a ver prestación de la comunicación. Katia. Bueno. Sí, ya ¿Sí? te escuchamos. Ajá. Nos quedamos en ya que ya ibas a... Sí, no, bueno. Ajá. A cerrar. Ajá. Sí, que cuando la gente observe las manifestaciones de mujeres que se dan hoy en día con tanta fuerza en las calles, piensen pues que es porque estamos cansadas de no poder saber si vamos a regresar con vida a nuestras casas, de no saber si algún tipo se va a querer propasar o si en nuestras casas nuestros maridos nos van a matar a golpes, ¿no? Muchas veces creo que la gente juzga estas protestas sin darse cuenta que el problema de fondo es de verdad grave y que solo juntas, nosotras como mujeres, pero también luchando con el resto de la sociedad es como podemos llegar a combatirlas y a cambiarlas. Y sobre todo también a presionar pues para que no haya impunidad, no siga habiendo impunidad para la gente pues que comete todo tipo de agresiones, ¿no?
Es todo. Bueno, pues Katia, te agradecemos mucho el que nos cuentes tu situación aquí. Créenos que es muy importante que tomes el valor de hacerlo. Como de bien decía la maestra, ¿no? Esta cuestión de dialogar, de identificar, de exponer en público a esta gente, ¿no? Te agradecemos mucho, Katia, tu tiempo y esperamos tenerte vuelta por aquí y que estés con nosotros, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, José, a ustedes. Saludos Gracias. por allá. Gracias, saludos. Hasta luego, Katia. Permíteme. Katia, Ah, una cuestión, querida. sí, Tienes que protegerte también porque estás haciendo una denuncia y te puede perjudicar con la persona esta que ahora actúa de un modo y después puede actuar de un modo peor. Por favor, protégete. Ve Legalmente, en qué manera sí. te puedes proteger y Vale. si aquí te pueden ayudar, Claro. que te ayuden. sí, le agradezco mucho. Sí estamos haciendo todo para poder llevar una defensa política, pero también legal. Claro. Y sí, la verdad que hasta ahora ha sido hostil, muy, muy agresiva la respuesta que ha tenido la organización y también mi agresor. Sin embargo, pues pienso que al final este hartazgo y todo este conocimiento de la violencia hacia las mujeres que se tiene es pues nuestro mejor escudo y sobre todo eso, ¿no? Pero les agradezco mucho. No, al contrario, Katia, te agradecemos mucho y protégete, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. Saludos. Saludos. Hasta luego. Entonces, maestra, decíamos, ¿no? El caso de Katia es muy ejemplar porque es una situación cotidiana, ¿no? Donde una mujer está expuesta a este tipo de acciones, de actitudes y sobre todo a faltar a esa confianza que de cierta manera, pues ella teje con una afinidad, ¿no? Que en este caso es una afinidad política que trasciende esta relación, ¿no? Miren, es más grave. Yo conozco casos gravísimos. Cuando hablaba ella y cuando la leía, estaba recordando. Estaba haciendo trabajo de campo sobre un proyecto que se llamaba Condiciones de Vida Laboral y Familiar de las Mujeres Trabajadoras, y estaba en Ciudad de México, en una zona de marginalidad social, y yo iba con las autoridades locales, pedía un lugar para trabajar e invitar a la gente. Venían los esposos, las esposas, los que querían. Yo no distinguía hombres de mujeres, porque mucha gente que hace trabajo con mujeres o sobre temas de mujeres corría a los varones. Yo no. Yo ahí están todos, no sé qué, y se aburrían y se iban. Bueno. Una de la última sesión que tuve demoró un poco más y me esperaba un grupo de mujeres que quería hablar conmigo. Eran como 5 o 6 mujeres que los hijos las violaban. Los hijos. Entonces le digo yo, miren, tengan mucho cuidado que no se enteren que hablaron conmigo, porque hoy las violan, mañana las matan. Esto tenemos que verlo de otra manera. Yo voy a tratar de conseguir apoyo y todo lo demás. Vengo a la ciudad, a la central, a la gente de Coinversión, se llamaba una parte que tenía en esa época las autoridades de la Ciudad de México, porque era parte de la Ciudad de México, no era del Distrito Federal, digamos, en esa época, no era alcaldía. Entonces les digo yo todo esto, pido apoyo jurídico y psicológico. Había una cosa que se llamaba algo así como apoyo
contra la violencia o no sé qué cosa, no tenían nada. Entonces digo yo, esta es simulación de presupuesto. Sí. Esto es simulación de presupuesto, porque no puedo entender que no haya un lugar donde la gente pueda acudir, ¿no? Y corre el riesgo de que las maten. Sí, así es. De que las maten, porque no es sencillo el problema. No es sencillo el problema. Y era un grupo de unas 5 o 6 mujeres, Claro. de una edad intermedia, diría yo, entre 60 años por ahí. Maestra, perdón, pero ¿verdad que entonces la violencia masculina es un elemento, bueno, pues de cualquier tipo que nosotros lo podamos definir, sociológico, cultural, etcétera, etcétera, pero ¿verdad que no responde a una clase social determinada? Se puede decir que en todas las clases sociales, podríamos decir así. No lo sé. No les podría decir con certeza. Sí. No les podría decir con certeza. Yo en general trabajo fuerza de trabajo femenina. En mis proyectos de investigación a mí me interesa mucho los cambios estructurales de la economía y la fuerza de trabajo femenina. Pero eso implica que yo trabajo tanto a las mujeres que ocupan un lugar a nivel de, digamos, de trabajos bajos como empresarias. Eso es fuerza de trabajo femenina, no es solo las obreras. Claro. ¿No? Ese es el término, digamos, el término de trabajo femenino abarca desde los altos niveles económicos hasta los más bajos. No distingo Claro. posición social ni eso, y en ese sentido busco gente que trabaje, esto sí. Entonces yo me he encontrado con casos en diferentes niveles de cosas, pero este caso a mí es el que más me impactó, porque no tuve respuesta, no pude ayudarlas, era una impotencia porque no hay conciencia de lo que está pasando. En general, digamos, yo lo que pasa es que trabajo con cuestionarios abiertos y se graba. No todo lo que quieran ampliar, desde la familia, que les pregunto del papá, la mamá y demás, hasta los hijos y los nietos, se escucha. No hago cuestionarios cerrados, porque ir a contar casos que yo conozco más o menos, no, yo aprendo. Yo lo que pienso es que yo soy la que no sé y ellas son las que saben, porque son ellas las que viven el problema. Entonces, son cosas que poca gente lo hace, porque lo que no saben lo inventan. A mí me ha pasado de gente que cuenta a las empresas, por ejemplo, en la industria maquiladora, con lo que dicen las estadísticas. Le digo, si ese dato no sirve, ¿cómo vas a decir que no sirve? Estaba en un examen de grado ahí en la universidad, en una tesis, y la pobre chica contaba las empresas y al mismo tiempo, no, le digo, el único dato aquí cierto es el de la fuerza de trabajo. Las empresas, yo he estado en trabajo de campo, porque hay que ir a ver qué hacen las estadísticas. Y viene una gente que hace, ¿cómo les puedo decir? Contrabando en la frontera, Tijuana. Montón de cosas que aparecen como empresas maquiladoras, tienen una secretaria y un mensajero y un teléfono y un cuarto. Lo que hacen es contrabando. Y vienen aquí a la secretaría, lo que era en esa época la Secretaría de Industria y Comercio, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y se inscribe como empresa maquiladora. Y la cuentan en las estadísticas, y el INEGI las pone como empresa maquiladora, y no son. Entonces le digo, ese dato no sirve. Y estaba ahí el jefe del doctorado, que era el director de la bendita tesis esta casi. Me dice, ¿por qué dices eso? Y le explico, porque yo he andado y he visto. Entonces el dato que no sirve, el dato que sirve es el de la fuerza de trabajo. Lo otro que estás contando es el invento junto con la realidad. No. Eso es lo que está pasando. Entonces no se puede hacer trabajo, no se puede interpretar, no se puede, ¿cómo les puedo decir?
lo oficial es eso, pero lo oficial no hace trabajo de campo y no sabe qué pasa. Claro. Entonces no, hay que ir y hay que estar y hay que hablar con la gente. Son ellos los que saben, no uno. Claro. Fíjese, entonces, maestra, ¿usted diría que tenemos una, como hemos dicho ahorita anteriormente, una cultura machista, una religión machista? Y entonces, ¿eso ya es un problema mundial? Mire, los privilegios de los hombres sobre las mujeres ha sido un problema mundial siempre. No es, en unos países es menos que en otros, se está luchando y sobre todo en los últimos 30 años. Y eso ha venido mucho con la liberalización del comercio. La mayor cantidad de relaciones internacionales. Yo estuve en Beijing en el 95 y planteó eso y me decían que era neoliberal. Digo, yo sí, yo soy liberal y no sé si neo o no, pero liberal sí soy, ¿no? Y realmente el movimiento feminista se ha desarrollado y se llaman los nuevos movimientos de clase media internacionales. Antes era el Internacional de Trabajadores. Ahora son los movimientos internacionales, los ecologistas, las feministas. Son otros los movimientos sociales. Y estoy tratando de acordarme el teórico que planteó este término de los nuevos internacionalismos de clase media, porque ya murió. Era holandés. Y no lo tengo presente porque tengo mi casa en área de construcción, tengo todo desparramado, no pude recoger cosas para poderles traer mejores informaciones. Pero sí, son los feminismos de clase media, ¿no? Los de que defienden la especie, las especies que están en agotamiento, ¿no es cierto? Bueno. El cambio climático, en fin, ¿no? Son los nuevos internacionalismos y esos son de la posguerra. Claro. Fundamentalmente del desarrollo del mercado mundial y de las relaciones internacionales. Y el feminismo es parte de esto. Es parte de estos movimientos internacionales que la gente se conecta y encuentra en todos lados los mismos problemas y se junta como puede y a como dé lugar. Y no había dinero para las feministas. Ha sido todo esfuerzo permanente de hacer reuniones por aquí y por allá, y a donde yo iba siempre había feministas que para otra reunión y para otra y para otra. Así. Maestra, y luego se habla de que pues aún inconscientemente, sin querer, por las razones que sean, pues a veces las propias madres fomentan el machismo en los hijos, ¿verdad? Muy conocido aquello de que pues plancha la camisa a tu hermano porque pues él es hombre y tú debes de planchar la camisa, o viceversa con el marido, ¿no? Que no, eso sigue, eso sigue. Mujer a veces pues como si fuera la criada, eso ¿no? sigue. No, una cosa, el feminismo ha avanzado mucho como movimiento importante. Yo digo que sí, ¿no? Digo que organiza movilizaciones importantes y todo eso, pero de ahí a que sea dominante a nivel mundial, para nada. Claro. Ha avanzado, tiene más presencia, tiene más voz. Sí. Ustedes me han invitado aquí no por mi cara, sino por mi feminismo. Entonces, es una muestra más, ¿no? Sí. De que se ha avanzado en términos de la necesidad de hablar sobre estos problemas. Y son importantes porque ayudan también a los hombres a tener otra relación con las mujeres, ¿no? Pero miren el feminicidio que hay. Claro. Es una cosa impresionante, sí. Impresionante. Entonces, y es una especie de odio nuevo que ha surgido así de matar porque es mujer, ¿no? Que está dando mucho. Sí. Doctora, y usted que pues es una experta también en economía por el trabajo que ha venido realizando en su facultad, en su institución,
¿Nos podría decir, por ejemplo, si pues esto hacia las mujeres, esta forma de actuación feminicida tan fuerte, la propia explotación del sistema, está más relacionada con un sistema que con otro? Por ejemplo, yo la verdad es que nunca me había puesto a pensar, aunque sé, por ejemplo, que en la época de la Unión Soviética, de los países socialistas, pues las mujeres trabajaron muy activamente y se les dio un buen lugar. Pero ¿podríamos hablar que este es un problema solamente del capitalismo? No, para nada. El capitalismo más vale con los niveles de democracia y todo lo demás. Digo que la Unión Soviética no los tuvo, porque ahí había más una cosa más monolítica y yo creo que más bien es una cuestión que tiene que ver con el avance, con primero sistemas democráticos y segundo la posguerra. La liberalización de la internacionalización de relaciones comerciales ha llevado a movimientos internacionales, ha servido de apoyo para el surgimiento de movimientos internacionales que antes estaban en la internacional de la clase obrera, enmarcada por Marx y Engels en otra época, ¿no? O sea que le debemos mucho esto a la globalización, por decir. Yo digo que sí, son los últimos 30 años esto. Entonces, yo estoy pensando, mire, la primera vez que, sí, son más o menos 30 años, 30 y tantos años debe ser. Me acuerdo una amiga que me hablaba del asunto y yo decía, ay, pero juntar a las mujeres son tan atrasadas, más o menos, ¿no? Estaba en una cosa que, y era en Europa más bien los primeros pasos, los primeros ángulos y todo lo demás. Y estoy pensando en el investigador que andaba en esto, paró en mi casa y todo, pero yo acabo de tener una cirugía de cabeza y de parte de la columna cervical y estoy recuperándome de los pies hacia arriba y mi memoria no es lo mejor que tengo ni las manos todavía. No se preocupe. Maestra, ya para ir cerrando esta charla que amablemente nos está, pues la verdad, abriendo varias luces, ¿no? Esta cuestión del feminismo tan necesario en nuestro tiempo. ¿Usted consideraría que hay varias versiones del feminismo? Sí. Hay muchos feminismos, hay muchos. Y yo diría que en estos momentos, por ejemplo, el trabajo sexual en América Latina está mucho más aceptado que en México. Mucho más aceptado que en México. Hay talleres que hacen las trabajadoras sexuales que se están organizando en forma independiente y se ve el sexo más que como un problema de salud, como un problema de moral. Mire, una cosa es el erotismo, eso tenemos todos, con un sexo, con el otro, con el gatito, con el perrito, no lo sé. Pero lo cierto es de que el erotismo existe en todos. Otra cosa es el sexo, que es parte de la salud, no de la moral, y que ya hay el Día Mundial del Orgasmo, hay ha habido aquí un congreso de sexólogos mundial planteando cómo la ausencia del orgasmo es causa de enfermedades típicamente femeninas como el Alzheimer. Miren de lo que les estoy hablando, Miren de lo que les estoy hablando. Hay otra enfermedad más enfermedades al cerebro. Son enfermedades al cerebro.
mal de Parkinson, el Alzheimer y no me acuerdo, hay 2 más. Bueno, esto se ha hecho hace poco acá y no tengo quería traer esto para ponerlo acá. Un Congreso Mundial sobre Sexo, con sexología. Y se ha inventado, se ha ya sacado el Día Mundial del Orgasmo, que lo debo tener aquí en mi celular, del orgasmo femenino, no del orgasmo en general, sino del orgasmo femenino, que en muchas religiones es pecaminoso. Las mujeres no deben tener orgasmo, porque esas mujeres son malas mujeres. Hasta ese nivel es el problema. Entonces, es parte de la salud humana y es muy difícil todavía verlo de esa manera. Ese Congreso de Sexología también lo plantea. Yo venía planteando de antes, porque a nivel científico, muchas posiciones hay de defensa del orgasmo femenino. No es solamente un problema de la... Y en el feminismo hay posiciones distintas también. Muy bien. Entonces, digo porque todo esto tiene que ver, lo mismo con relación a la diversidad sexual. También, digo, no toda la feminidad. ¿Y qué voy a decir con relación al aborto? Entonces, sí, incluso hay corrientes, una corriente de mujeres que está a favor del aborto y otra corriente que está en contra, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido... Claro, porque el aspecto religioso también es muy importante, ¿no? Entonces, son aspectos de... Hay grupos de mujeres que están en contra de eso y se organizan y están en contra de eso y critican y todo lo demás, ¿sí? Claro. Bueno, pues nos deja bastantes cosas claras, creo yo, maestro Lerín. No sé cómo lo ve usted. Pues unas claras y otras dignas de discutirlas también ampliamente. Por ejemplo, el tema de los feminismos, o sea, porque es una serie de cosas muy amplias que realmente tendríamos que discutirlo, porque incluso no, o seguramente ustedes estarán de acuerdo que también hay muchas mujeres que están en contra del feminismo, ¿eh? Sí, pero también dicen en contra de qué cosa del feminismo. Exactamente. Y dicen, yo soy feminista en esto, pero no en aquello. Sí. Yo las conozco porque hablan conmigo muchas. Sí, ahora también está de moda algunas. Muchas. Yo no estoy... Digo, no se cierra. Sí, no. Y además en los partidos más o menos decentes tienen mujeres que dicen que son feministas y que están en ese partido, pero que están de acuerdo en una cosa y no en otra y todo lo demás. Y todo el mundo va a las marchas, son movilizaciones cada vez más masivas las que tienen las feministas ahora. Sí, porque hemos oído anarcofeministas, feminazis, digo... Creo que eso es... Bueno, es más bien como... Feminazi es el insulto. Sí, insulto, ¿no? No Sí, es de la feminista. Exactamente, claro. ¿no? Sí. Sí, bueno, pues el tiempo nos está premiando, maestro, Sí, y le agradecemos mucho a su asistencia, maestra. Y yo le agradezco la invitación porque me hacen... hubiera querido estar mejor informada para hacerles mejor esta cuestión. Sí. Y hubiera podido ver una cosa mejor. Claro. Bueno, saludos a nuestros amigos de las redes. Estamos viendo aquí a Omar Elevans, que Saludos, nos está Omar. viendo por puntos suspensivos aquí en la transmisión en Facebook. También tenemos a Kenia Escárcega, que nos está viendo, a Guadalupe Anaya, buenas tardes, a Fernando Rueda, a Gadget Yukuri, a Misael Va. Y bueno, aquí Omar nos está haciendo una pregunta. ¿El feminismo puede llevar a cometer un homicidio, obvio, entre mujeres? La verdad que no lo creo. No he visto ni conozco ningún caso. Claro. Y mira, Omar, nada más para comentarte, se cataloga como feminicidio el homicidio que comete un hombre a una mujer por cuestiones de odio.
por ser mujer, porque no ha hecho ningún delito, no ha hecho ninguna cosa y por ser mujer lo hace. Porque miren, en una primera etapa del feminismo, eso le digo a usted, había una discusión y yo era si a los hombres había que meterlos presos por violar a las mujeres, por no sé qué, o educarlos. Y yo estaba por la educación, no estaba tengo hijos varones, en fin, yo soy mamá también y a mis hijos, y mi hijo dice, yo soy feminista como mi mamá. Eso dice mi hijo. Y tiene 40 años. Yo tengo 80. Para que ustedes se den una idea. Claro. Bueno, pues amigos, ahora sí nos tenemos que despedir, ¿no? Maestro Lerín, maestra, pues le agradecemos mucho, sí, ¿no? Esperemos que haya servido este espacio para incrementarse, ¿no? Complementar todo lo que nos dicen algunos otros medios, ¿no? Y y bueno, ¿no? Todo esto que está sucediendo ahorita a nivel mundial, sí, que es muy importante escuchar a las mujeres, es muy importante empezar a leer al feminismo, ¿no? Sin filias, sin fobias, ¿no? Claro. Y como dice la maestra, ¿no? Estar abierta, ¿no? Dialogar con todos, ¿no? Les agradecemos mucho, maestro Lerín, no sé si quiere decir algo. No, pues maestro, pues nosotros le agradecemos mucho porque usted tiene una óptica pues bastante internacional de estos temas. Esperamos que no sea la primera, José. Tenemos también planteado aquí que vengan otras compañeras a platicar sobre el tema. Seguramente a la maestra le gustaría, ¿verdad? Le agradaría a algunos muchachos muy jóvenes también que están en la pelea, escuchar diversos puntos de vista, ¿verdad? Sí, así es, la invitación está abierta a todas las compañeras. Así aquí las esperamos cuando puedan. Así, ¿no? Es. Y entiendo que nos iban a poner alguna sí, cuestión en... Ahora sí que el último video que sacaron las compañeras sobre esta coreografía que organizaron en Chile, y con eso nos despedimos, ¿no? Pues muchas gracias, maestra, se lo agradecemos. Bien, claro. Está muy bonito eso de Chile. Sí, así es. A ver, ahorita nos van a mostrar algo. Bueno, pues, gracias, amigos. Gracias, hasta luego, compañeros. Estamos en contacto, abrazos a todos. Gracias, doctora. Gracias. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino.